Ya no soy más esa persona que era, que buscaba que los demás lo acepten. Si bien yo era un buen carnicero, cuando pasé a tener mi carnicería, todo ese conocimiento no alcanzó. Y ser el esclavo de la carnicería es ser esa persona que quiere hacer todo y no termina haciendo nada. Y no entender que el verdadero negocio es cuando vos le haces un bien a la gente. Ese es el verdadero negocio. Y cuando la caja aumenta, se empiezan a solucionar muchos problemas. Si no hay venta, no hay negocio. Hablando de mentalidad, ¿qué fue lo que tuviste que cambiar para empezar a ser más rentable? Bienvenidos a Al Hueso Podcast. Hoy vamos a charlar con alguien que creo que ya lo tienen un poco visto. Pa, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Mate? ¿Bien? Saluda a toda la audiencia. ¿Cómo andás? Muy bien. Estoy contento. ¿Vos estás contento? Sí, feliz. Bien. Preparado para tus preguntas. Bien, me gusta eso. Ya vamos a arrancar, ya que estás feliz, vamos a arrancar con una pregunta muy copada, te va a gustar. Que es, si vos fueras un corte de carne, ¿cuál sería? Si fuera un corte de carne, ¿cuál sería? Si fuera un corte de carne, sería... ojo de bife. Ojo de bife, es rico. Sí. Jugoso, hay que cocinarlo, ¿no? Sí. ¿Por qué ojo de bife? Ojo de bife porque tengo grasa intramuscular Es correcto. y porque me gusta compartir, y es un corte que se comparte y que la gente le gusta comer porque es el más rico de todos. No le digo rico por el dinero, sino rico porque es agradable estar con una persona así. Bien, me gustó. Vamos a ir ahora un poquito más serio. Ahora te quiero preguntar, ¿vos quién sos? ¿Yo quién soy? Obviamente soy Elvio, todos me conocen, pero creo que la pregunta va más a lo profundo, ¿no? Yo soy papá, soy tu papá, al menos eso dicen los papeles. Parece que sí. Soy esposo, soy amigo, soy empresario. Creo que es importante tener esa identidad bien clara. Soy hijo de Dios. Porque cuando no tenemos identidad, nuestras acciones nos llevan a un lugar que no queremos estar. Y cuando vemos que nuestro resultado no está bueno, viene de nuestra identidad. Bien. ¿Y quién no sos? No soy una persona que busca su beneficio propio. No soy una persona que quiere hacerle daño a alguien. Ya no soy más esa persona que era, que buscaba que los demás lo acepten. Eso. Bien. En tus comienzos, ¿qué fue lo más difícil de abrir tu primera carnicería? En mis comienzos, lo más difícil para abrir mi primera carnicería fue hacer que empiece a funcionar. Me acuerdo que tu mamá estaba embarazada de vos cuando puse mi primera carnicería. Vos tenés 20 años. Y me costó, si bien yo era un buen carnicero, trabajaba en una carnicería, hacía muy bien mi trabajo, era encargado. Cuando pasé a tener mi carnicería, todo ese conocimiento no alcanzó. Porque no sabía cómo hacer para que entre gente, no supe elegir bien un local. Entonces me costó mucho en ese sentido. Y que, si tuvieras que agarrar algunos errores que cometiste en ese comienzo, ¿cuáles remarcás? Creo que uno de los errores más grandes que cometí en ese comienzo era pensar en mí mismo y ver el negocio como un beneficio propio y no entender que el verdadero negocio es cuando vos le haces un bien a la gente. Ese es el verdadero negocio. Y que muchos dueños de carnicería no entienden. Que el verdadero negocio es cuando vos le haces un bien a la gente con tu producto y servicio. Y por esos mismos errores que vos me estás diciendo, ¿pensaste en cerrar en algún momento? Muchas veces pensé en cerrar. Muchas veces pensé en tirar todo por la borda, en dedicarme a otra cosa, en no querer más el trabajo. De hecho, ayer me llamó una persona que tiene 10 carnicerías y le pasa eso. Porque uno se agobia tanto que no encuentra el problema y no encuentra el camino. Y sí, me pasó. Hablando de mentalidad, ¿qué fue lo que tuviste que cambiar para empezar a ser más rentable? Justamente eso. La mentalidad de empleado a dueño de carnicería y de dueño de carnicería a empresario. Creo que hay distintos niveles en donde uno tiene que seguir creciendo y seguimos en crecimiento, de hecho, pero sin un crecimiento mental no hay un crecimiento en la realidad. Somos lo que pensamos
y pensamos lo que hablamos al principio, la identidad. Bien. Ahora, si vos tuvieras que definir esto de ser dueño y no ser esclavo de nuestra carnicería, ¿cómo lo definirías? ¿O qué significado tiene para vos? Y ser dueño de una carnicería es ser la persona que dirige la carnicería. Y ser el esclavo de la carnicería es ser esa persona que quiere hacer todo y no termina haciendo nada. Es entender de que otras personas lo puedan hacer casi como nosotros, igual a nosotros o incluso mejor que nosotros. Y sobre todo esto que me decís, ¿tuviste alguna vez miedo de equivocarte, de fallar? Sí, obvio, todavía tengo miedo. Todavía me pasa en Rey Academy que entra una persona nueva y la voz esa en tu interior del miedo viene. Lo que pasa que ahora uno tiene otras herramientas mentales para que ese miedo no nos afecte y lo podamos enfrentar. El miedo se enfrenta, no se apaga. Bien. ¿Y cómo lo manejas en el día a día? Y hablándole a mis pensamientos, a mis emociones. Nosotros tenemos que entender que nuestras emociones no nos definen. Muchas veces uno puede pensar que odia a su hijo porque se manda una macana, pero en realidad no lo odias. Odias lo que hizo. Eso no define el amor que tenés por tu hijo. Y lo mismo con el negocio. A veces entras a tu negocio y querés matar a tu empleado, pero eso no es lo que define tu actitud. Entonces tenemos que controlar nuestras emociones y hablarle a nuestra cabeza. Decirle, no, pará, tranquilo, esto va por acá, esto es así, no sos el único que sabe hacer las cosas, podés encontrar otro camino. Bien. Ahora, ¿qué hábitos te ayudaron a crecer a vos como empresario? Y uno de los hábitos número 1 es la humildad. El poder entender de que necesito aprender, necesito crecer, en que otro lo puede hacer mejor que yo. Otro hábito muy bueno es rodearme de la gente que ya llegó al lugar donde yo quiero llegar. Creo que lo hablamos esto hace mucho tiempo atrás y es muy mediocre juntarse con personas o querer comer o alimentarnos o ir a buscar información de personas que todavía no llegaron al lugar donde nosotros queremos llegar. No está mal juntarse con personas que no son empresarios, pero yo ahí no puedo hacer preguntas sobre empresarios. Necesito estar rodeado de empresarios, de personas que ya llegaron, que son exitosas en lo que hacen, tanto sea en el matrimonio, tanto sea en la amistad, tanto sea en los negocios. Si yo quiero ser un excelente marido, tengo que juntarme con una persona que ya llegó a ese lugar y preguntarle cómo lo logró. Y creo que viene por ahí, el hábito de la humildad, de aprender, de querer capacitarme cada día más. Sí, saber en qué ámbitos nos juntamos para nutrir y en qué ámbitos nos juntamos para nutrirnos. Y ahora en esto del crecimiento como empresario que te preguntaba antes, yo creo que uno en el camino va derribando ciertos mitos o ciertas creencias limitantes, que lo hablamos mucho. Nombrame alguna que hayas tenido que derribar vos. Y una que es la más poderosa de todas es entender de que otro lo puede hacer mejor que yo, en que el otro lo haga distinto también es parte del negocio. Entender que el negocio no es solamente mío, sino que es corporativo. Yo soy el dueño, obviamente, pero es corporativo. El otro tiene derecho a opinar y eso le gusta a tu equipo. Poder decir, che, yo estoy en un lugar donde levanto la mano, soy escuchado, me siento valorado. A veces no es solamente plata, es también sentirse parte. Bien. Y a un carnicero que justamente por todo lo que te pregunté hasta ahora siente que no puede más, que ya no va a servir lo que hace, ¿qué le dirías? Bueno, eso, que pasa, que tirar la toalla no es una opción, que un empresario de la carne es un carnicero que no se rindió, que hay muchos ejemplos de personas que llegaron por persistir, por ser insistentes, por levantarse, y que el verdadero éxito es ese, es poder levantarse de las caídas, sacudirse el polvo, lavarse la cara, secar las lágrimas y arrancar de nuevo. Muchas veces me tocó que tuve que hacer eso. Bien. Saliendo del tema de mentalidad y yendo más a ventas, más por ese lado, ¿cuál es tu secreto para vender más? ¿O cuál es tu forma para aumentar las ventas? Mi forma para aumentar las ventas, creo que siempre estamos descubriendo formas
porque el mundo del marketing va cambiando y creer que ya sabes todo es un error, primero. Segundo, vender más significa ser más visible. Y tercero, el marketing se define como darle a la gente lo que la gente necesita. Ahora, la gente puede saber qué necesita y la gente puede no saber lo que necesita. Y ahí empiezan las estrategias. Pero creo que más que poner un cartel en la puerta con una oferta que diga picada 2 kilos, 10.000 pesos o $10 para los que están en otro lado del país, en otro país, es entender qué quiere el cliente y entender de marketing. Aprender cada día más de marketing. Eso es importantísimo. Sí, y conectado a eso también no solo saber cómo venderle, sino saber cómo mantenerlo y hacer que ese cliente no te compre una, sino que lo puedas mantener en tu espacio de venta. ¿Cómo haces para mantenerlo? Con el producto. Yo creo que si nosotros tenemos el producto, no solamente que la gente espera tener, sino que la gente se sorprenda por el producto, que sobrepase la capacidad de sorpresa del producto, ¿no? Que la gente mire el producto y diga, wow, no me esperaba esto. Creo que en Rey Academy lo estamos logrando y la gente se sorprende por el producto que recibe y eso hace que se mantenga cerca, que cada vez quiera estar más con nosotros. Pero creo que es por ahí, ¿no? Entendemos que vender más, que aumentar la venta, va por 3 caminos. Es traer clientes nuevos todo el tiempo, que es eso que te decía hoy de hacerse conocido. Es fidelizar al cliente, ¿no? Que el cliente quiera volver a elegirte y volver a elegirte y volver a elegirte. Y aumentar el ticket promedio. Cuando nosotros aumentamos el ticket promedio porque tenemos otros productos complementarios o de mayor valor o que complementan la compra, hace que la caja aumente. Y cuando la caja aumenta, se empiezan a solucionar muchos problemas. Si no hay venta, no hay negocio. Bien, bien. Y ahí me hablaste de ventas, de, digamos, cómo venderle por primera vez o cómo aumentar esas ventas. Nombramos la atención, fidelizarlo, el high ticket. Ahora, si un carnicero agarra y dice, bueno, quiero aumentar las ventas en un mes, y que se note un cambio, ¿qué le dirías? Bueno, primero que el mismo paso, que se haga ver. Y que se haga ver no significa que haga por las redes sociales. Lo puede hacer por las redes sociales, puede poner pauta y hacer un anuncio, puede poner carteles, puede hacer volantes, o sea, hacerse ver. Paso número 1, hacerse ver. Con carteles, con volantes, con una carta a todo el barrio, en el gimnasio del barrio, en el jardín de infante, hacerse ver. Número 2, poner una promesa en ese hacerse ver, una promesa de valor. Una promesa de valor es algo que en otro lado no va a encontrar y tenemos que salir de la simpleza de calidad. Calidad, limpieza y atención. Es muy simple, hay que seguir pensando. Y en ese paso puedes ir a una carnicería del barrio y ver qué le falta. Puedes convertirte en un crítico de tu competencia y decir, a este le falta esto, esto y esto, yo se lo voy a ofrecer a la gente. Hacerse ver, una promesa de valor y que esa promesa de valor sea una realidad. Que no sea una mentira. Porque yo puedo decir, esta es la mejor carnicería del mundo y cuando entra no lo es, entonces la gente se va a decepcionar. Entonces tenemos que ver qué vara ponemos para que cuando venga el cliente encuentre algo mejor de lo que prometimos. Y en eso también hay que armar el equipo. Muchachos, hice esta promesa. Tenemos que cumplirla. ¿Qué necesitan para cumplirla? Bueno, ahí entra la parte del equipo, ¿no? Sí, bueno, y justamente, hablando del equipo, cuando uno quiere generar esta cultura, necesita gente que no sea solo empleados. Necesita, creo que, un equipo, como vos bien decís, colaboradores, que se pongan, como se suele decir acá, la camiseta. Uh-huh. ¿Cómo vos lograrías hacer eso en una carnicería? Bueno, primero identificando si lo que tengo a mano es o no es. Porque pasa de que vos mirás tu equipo y decís, aquel puede ser un parte de mi equipo, un colaborador, porque hay una diferencia entre empleado y colaborador. El empleado viene por su interés y el colaborador te colabora por el interés del negocio. Sí, esa es la diferencia. Ahora, cuando vos identificás quién sí y quién no, podés hablar a las personas que sí y al que no, por ahí te sirve para un momento momentáneo, por ahí te sirve para un momento específico y en ese momento específico lo utilizás, pero ya en tu corazón decís, en un futuro esta persona no va a estar más conmigo. A nosotros nos tocó despedir personas que hacían mucho tiempo que estaban con nosotros. Era muy caro
que no esté más, pero era más caro que alguien que no formaba con la cultura, como vos decís, el equipo, siga en el equipo. Entonces es una decisión que tenemos que tomar porque si no, siempre va a haber obstáculos para poder crecer. Entonces, si vos querés vender más en solamente un mes, lo que tenés que hacer es eso. Llamar la atención, prometer algo al cliente que lo puedas cumplir y convencer a tu equipo, no a tu empleado, a tu equipo, a tus colaboradores de lograrlo. ¿Y cómo? Porque vos hablaste de que tuvimos que despedir personas que habían servido para un tiempo, pero que ya hoy no estaban alineados a la cultura. Y ahora, ¿cómo despedís a alguien así? Bueno, según, porque hay maneras de despedir y maneras de despedir. Hay gente que vos sabés que puede hacerte daño, entonces tenés que despedirla rápido. Y hay otras que te puedes juntar y decir, mirá, lo mejor para mí es esto y lo mejor para vos también. Porque no está bueno estar en un lugar en donde vos no estás siendo parte de la cultura, porque también te frena tu propio sueño. Ese empleado quizás no es malo, quizás sí, pero quizás no es malo. Simplemente que tiene otra cultura, otro destino en su vida. Entonces, según con quién tengas que hablar, te podés juntar, charlar y decir, mirá, lo mejor para nosotros hoy es que vos sigas por tu camino y yo siga por el mío, y hacemos un acuerdo y terminamos. Y capaz que en otra situación o en otra parte de la vida esa persona creció o cambió su rumbo y coinciden, hacen match y podemos tranquilamente seguir trabajando juntos. Bien. Y enfocando más la charla en los que sí los podemos mirar con un largo plazo, ¿cómo haces que esos colaboradores tengan ese, por decir, sentido de pertenencia de la empresa? Bueno, hay una frase que me gusta mucho que es: nadie puede tener sentido de pertenencia de algo que no le pertenece. O sea, no quiero decir que le regalemos la carnicería a nuestros empleados, sino que lo hagamos parte de nuestras ganancias. Tampoco tenemos que hacerlos parte con un porcentaje de ganancias. Tampoco es para todos eso. Pero sí alinear a las personas a lo que nosotros queremos. Y la pregunta es, ¿tus empleados están queriendo lo mismo que vos querés? Yo le diría eso a un dueño de carnicería. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿mis empleados están queriendo lo mismo que yo quiero o quieren que se termine el día y que se vaya? Porque si un empleado quiere que se termine el día y que se vaya, entonces estamos desalineados. Y no digo que lo hagamos trabajar más tiempo, no. De hecho, nosotros también tenemos que estar alineados a sus intereses. Pero también tenemos que meterle cabeza al trabajo y decir, ¿cómo puedo hacer para que mi trabajo sea, para que un empleado de una carnicería trabaje 8 horas? Creo que hoy, si no nos damos cuenta de que el empleado de carnicería tiene que trabajar 8 horas, estamos equivocando el camino. Tenemos que ir por ahí. Tenemos que ir a un lugar donde haya una congruencia. Bien. Ahora, ese colaborador que sí miramos a largo plazo, que sí sabemos que es parte de nuestro equipo, nos pide un aumento de sueldo. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que el aumento de sueldo tiene que estar alineado a resultados. Yo creo que un empleado debe tener un sueldo mínimo y en el resultado que no haya techo. Y si un empleado se gana 3 sueldos por el resultado, buenísimo. Porque si él se ganó 3 sueldos, yo me estoy haciendo cada vez más millonario, más rico. Ahora, lo que está mal para los empleados, y esto es un consejo que le doy a los dueños de carnicería, siempre un empleado viene y te dice, no, necesito aumento porque no me alcanza la plata. Y esa es la necesidad del empleado. Yo como dueño de carnicería le tengo que hacer ver al empleado que la necesidad no hace que le pague más, sino la eficacia. Y cuando un empleado te viene a preguntar aumento de sueldo, es una buena oportunidad para convencerlo de la eficacia, para enseñarle, porque yo no puedo ni decirle a un empleado, ¿querés cobrar más? Entonces hacerme ganar más plata. No. ¿Querés cobrar más? Vení que te enseño cómo yo podría, trabajemos juntos, y cómo yo podría hacerte ganar más plata. ¿Cómo? Si vos me haces ganar más plata, yo te doy más plata. Claro. Bien. Y ahora, en esto de, porque hoy lo nombraste, de delegar, ¿cómo descubriste vos que tenías que delegar? Y porque estaba sobrecargado de cosas, porque no podía más con mi vida, porque el estrés llegaba a casa. Y delegar es tan simple como, yo siempre me gusta el marketing y el tema de talento, utilizar o el amor o el tema de la casa, ¿no? El marketing es muy parecido a enamorar a una persona y el talento es muy parecido a cómo crías a tus hijos.
Y si tenés que delegar y le tenés que decir a tu hijo que prepare la leche, un nene de 6 años, de 7 años, no le vas a decir, bueno, prende la hornalla, poné la leche y si te quemas, te quemas. No, no. Le vas a decir, mirá, ves, hay un punto acá crítico que puede ser cuando apoyás la leche que se te puede caer. Hay otro punto crítico que si pones mucho gas y después prendés el encendedor, se te puede saltar el fuego en la cara. Bueno, ¿ves cómo lo estoy haciendo? Bueno, ahora hacelo vos que yo te miro, hagámoslo juntos. Son los 4 pasos de la delegación. Mírame cómo lo hago, hagámoslo juntos, hacé lo que te miro y hacelo. El tema es que hay mucha ansiedad y nosotros queremos ya que la persona haga todo. Una frase que escucho mucho de los carniceros es, no, tiene que saber hacerlo, yo no le tengo que enseñar nada. Y eso es una mentira. Porque si vos vas a traer a una persona, primero que andás a ver cómo lo aprendió. Y en mi carnicería se hacen las cosas como yo quiero, no como vos querés. Entonces quizás lo sabés hacer y sos un carnicero de 40 años, pero como yo lo hago, no lo sabés hacer. Entonces tenés que venir a hacerlo como nosotros lo hacemos. Y ese es otro de los errores más graves en las carnicerías. Bien. Y vos, hablando de vos, ¿qué fue lo primero que delegaste? O que te acuerdes como lo primero que aprendiste a delegar. Yo creo que hay 2 tipos de tareas de un dueño de carnicería. Las que hacen que el negocio funcione y las que hacen que el negocio crezca. Y las primeras tareas que debo delegar son las que hacen que el negocio funcione. Cortar la carne, atender el mostrador, cobrar, pagar, revisar los números, hacer los balances. Ahora, yo tengo que estar ocupado como dueño de carnicería en hacer que el negocio crezca cada vez más. Si yo no me ocupo de que el negocio crezca, nadie se va a ocupar de que el negocio crezca. Ese es mi rol como dueño de carnicería. Bien. ¿Y qué le dirías a un carnicero que no tiene tiempo libre y quiere empezar a tenerlo? No tiene tiempo libre porque no delega. La única manera de tener tiempo libre es que alguien haga las cosas que vos no estás pudiendo delegar. O sea, que alguien haga las cosas que vos estás haciendo ahora y que te dedican y que te roban tiempo. Claro. Y a ese carnicero que está dispuesto pero que piensa que no puede delegar porque no tiene plata, ¿qué le dirías? Por eso nosotros enseñamos 5 sistemas. Porque no es solamente talento. Porque el crecimiento de una empresa, y hablamos de empresa a propósito, es interno y externo. Interno en los procesos, en los roles, en la maquinaria, en el espacio, en la cantidad de carnicerías, y externo en las ventas. Si yo no tengo ventas, no puedo tener crecimiento interno. Entonces, nosotros necesitamos aprender a vender más, aprender a controlar más la carnicería, aprender a hacer nuestro punto de equilibrio y entender cuándo empiezo a ganar y cuándo no, para poder empezar a delegar. Pero podemos empezar a delegar lo mínimo. Podemos tener un aprendiz. Bueno, y ahí viene también el filtro del aprendiz, ¿no? ¿A quién metemos en nuestro negocio, a quién no? Bien. Y ahora, justamente conectando con esto de gastar plata o de algo que nos cuesta dinero, ¿cuál es la diferencia real entre algo que es gasto y algo que es inversión? Que no es lo mismo. Y no, el gasto es algo que no te va a devolver nunca al negocio. Que se va a ir y no va a volver. Y la inversión es justamente eso. Pongo plata y eso que puse me devuelve más. Entonces, un empleado no termina siendo un gasto. Hay empleados que son gastos, claro que sí. Que es el empleado que vos le pagás y no te devuelve lo que vos pagaste. Ahora, si vos le das a un empleado un sueldo y ese empleado por ese sueldo te hace ganar ese sueldo y más plata, esa es una inversión. Y lo mismo con inversiones en lo que significa aprendizaje, en lo que significa un negocio nuevo y distintos tipos de inversiones. La inversión es cuando vos pones plata y te devuelve más de lo que pusiste. Bien. ¿Y cómo aprendiste vos a poder pensar en esa rentabilidad y dejar de pensar tanto en los kilos? Bueno, ese es un error muy común de los carniceros. Decir cuántos kilos vende tu carnicería, y eso es lo que menos importa. Porque los kilos están cayendo cada vez más. Las carnicerías venden cada día menos kilos. Y las carnicerías que más dinero ganan, porque todos estamos acá por plata, Sí. no por kilos. Y es muy difícil sacarle eso de la cabeza, sobre todo a una persona que tiene 5 carnicerías, 4 carnicerías. No, yo tengo que cortar 100 medias. No, vos tenés que ganar $100.000 por mes, no cortar 100 medias. Eso tenés que hacer.
Y si gana, el verdadero negocio está en ganar la mayor cantidad de plata teniendo la menor mercadería posible. Hay carnicería de volumen y está buenísimo y cada uno elige su modelo de negocio. Porque capaz que hay una persona que tiene... Me llamó un muchacho el otro día que está en Salta que tiene un filó de 50.000 cabezas o no sé cuántas cabezas tiene. Y ese muchacho necesita tener volumen, buenísimo. Ahora, el carnicero promedio no tiene que pensar más en kilos, tiene que pensar en rentabilidad. Y si esos kilos crecen, crece la rentabilidad. Buenísimo. Pero no podemos vender kilos y no tener rentabilidad. Porque mientras más kilos tenemos y menos rentabilidad tenemos, crece el desgaste, los problemas con los empleados, el peligro y el riesgo del dinero. Que me roben, que se pierda, que me asalten. Entonces, a mayor cantidad de kilos, mayor riesgo, mayor problemática, mayor dificultad. Entonces, ¿qué tiene que ser mayor? La rentabilidad. Rentabilidad. Bien. Y hablando de esto, porque recién dijiste, tenemos que estar pensando en ganar $100.000. Te pregunto, ¿ese es el éxito para vos o cuál es el éxito para vos? No, yo creo que el éxito es muy personal. Para mí, el éxito es poder tener una vida linda, poder salir a comer una vez por semana, irme de vacaciones una vez por año a un lindo lugar, poder tener una linda jubilación. ¿Qué es una linda jubilación? Tener 2 o 3 alquileres, como para decir, tengo 3 alquileres, nunca voy a depender de ningún gobierno. Aspiro a eso. Es una gran aspiración para algunos que están en su carnicería y no llegan a pagar la carne, y es una aspiración mediocre quizá para una persona que quiera ser millonario. Buenísimo, respetamos eso. Y si algún día me toca ser millonario, no lo voy a desechar, obviamente. Pero no voy atrás de ser millonario, sino atrás de poder ser una persona que imparta en los demás algo y que deje algo en las generaciones, tanto en vos o en tu hermana o en el resto de la familia. Y hablando específicamente de la carnicería, ¿en qué momento puedes llegar a decir que tenés una carnicería exitosa? Justamente va alineado a eso. Según éxito es cumplir con tu propósito. Ahora, yo tengo este propósito, llegué a este propósito, puedo tener otro más adelante y el éxito lo voy tirando para adelante. No es lo mismo el éxito que tengo que percibo a los 20 años que el que percibo a los 30, que el que percibo a los 50 o que el que percibo a los 80. Creo que el éxito a los 70 años va a ser que mi familia siga con mi negocio, por ejemplo. Uh-huh. Pero una carnicería exitosa es aquella que se propone una rentabilidad y la logra. No pasa seguido. Si yo me propongo ganar $2.000 o $3.000 por semana en una carnicería, que debería ser la ganancia normal de cualquier carnicería, yo tengo que lograr eso. Bien. Y vos, sabiendo todo esto que hablamos, no solo de estos últimos temas, sino en todo el podcast, ¿qué consejo le darías al Elvio que empezó? Al primer Elvio, al joven. Al Elvio joven le diría que baje un cambio, que todo lo que Dios puso en él va a dar fruto, que se capacite cada día más, que nunca se deje de capacitar y que cuando algo salga mal no se preocupe porque eso va a ser el gimnasio para el éxito. Los errores son el gimnasio para el éxito. Bien. Y a ese carnicero que está como si fuera un bombero, cansado de apagar incendios y ir atrás de los problemas, ¿qué consejo le darías? Le diría que respire, que se baje un cambio, que pueda primero ver qué está haciendo bien. Porque siempre que estamos apagando incendios y estamos como locos, pensamos que todo está mal y no está todo mal. Lo primero es ver qué estoy haciendo bien y potenciarlo. Y obviamente ver qué estoy haciendo mal y sacarlo. Pero sobre todo es bajar un cambio. Es bajar un cambio y poder respirar y poder entender de que si yo no estoy bien y no estoy tranquilo, no voy a poder hacer nada bien por mi carnicería. Bien. Ahora te voy a hacer 2 preguntas al hueso. Y quiero que digas la verdad porque yo algo creo que te conozco. Y lo voy a decir. Si estás mintiendo, lo voy a decir. La primera pregunta que te voy a hacer es, vi muchos comentarios de gente que tiraba, ¿por qué es que habla de carnicería y no está vestido de carnicero? Nunca tocó un cuchillo. ¿Qué les podés decir? Sí, pasa. Pero habíamos analizado de que yo me vista de carnicero, pero en realidad no es mi realidad de hoy. Y creo que si yo me vestiría de algo que no es mi realidad de hoy, le estaría mintiendo a la gente. No quiere decir que un día no vaya a la carnicería, me ponga la chaqueta, trabaje un ratito y me muestre
haciendo lo que me encanta, porque me encanta estar en una carnicería. Estoy desde los 8 años en la carnicería. Vivía dentro de una carnicería toda mi vida. Desde que era chiquito mi papá iba a la carnicería y yo iba atrás de él. Después me tocó venir a vivir a Mar del Plata, porque mis papás se separaron, y hasta los 16, 17 años no volví a una carnicería, pero desde ahí hasta hoy, todo el tiempo viví en carnicería, tuve muchas carnicerías, me equivoqué muchísimas muchas veces vendí carne que no le prometí al cliente, y todo lo que enseño hoy también es parte de mis errores. Pero es eso, es no querer mentirle a la gente por algo que hoy no soy. Tengo un frigorífico, tengo un ciclo 2, tengo un reparto, si bien mi vida ahora va más por el tema de Rey Academy, pero sí, soy carnicero de alma, de cuarta generación, con vos la quinta, no de carnicero, sino en el gremio de la carne, ¿sí? Porque el papá de mi papá trabajaba con la hacienda, mi papá vino a los 15 años al mercado de Liniers, es muy respetado en el mercado de Liniers y muy conocido, y tuvo muchas carnicerías que elaboraron muchos kilos, y entendemos mucho de lo que estamos hablando. Más por los errores que por los aciertos. Obvio. Ahora, la otra pregunta que tengo, porque vos hablaste del tiempo, esto de que el carnicero tenga tiempo libre o se desocupe un poco y delegue. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es, vos, en tu vida, ¿eso lo lográs al 100%? Y no nos vayamos muy a lo extremo. En nuestra casa, ¿lo lográs? Bueno, yo creo que hay un vaivén de veces que se logra y veces que uno, por su naturaleza de empresario, se empieza a correr, ¿no es cierto? Y justamente eso es lo que nos da autoridad para poder enseñarlo. La semana pasada nos juntamos con tu mamá a hacer agendas, ¿no? Y a poner prioridades. ¿Y cuál es mi prioridad? Bueno, mi prioridad es mi casa, mi familia. Ayer hiciste una picada, nos invitaste a ver el partido y pudimos estar compartiendo. Generalmente vamos a la cancha y compartimos. Generalmente puedo ir a buscar a los chicos al colegio y tener ese espacio con ellos. Ir a tomar un café con Juana, que es tu hermana, que tiene 12 años. Los miércoles a las 4 de la tarde es el café con Cris. Y tenemos tiempo también para poder desayunar juntos y compartir. Así que si lo propongo en la agenda, a veces la agenda se corre, pero volvemos a ese tiempo, ¿no? Que tenemos que compartir en familia, que es lo más importante de todo, la familia. Si nuestro negocio nos absorbe y nos deja sin familia, no nos sirve para nada. Bien, muy bien. ¿Está bien? Esto fue correcto, no mentiste, doy fe. Ahora, ya también concluyendo, ¿no? Creo que hay algo importante que tienen que saber los carniceros, tu opinión más que nada, y es ¿por qué algunos logran crecer y otros se estancan en el camino? Bueno, creo que hay Qué buena pregunta. Creo que hay una barrera mental, un techo mental de vidrio, se dice que es de vidrio porque se puede romper. Y es justamente lo que empezamos hablando, ¿no? El dueño de carnicería tiene mentalidad de carnicero y tiene que poder mirar hacia la otra mentalidad de empresario. Empresario es una persona que tiene un negocio y que ese negocio funciona sin él. Una vez que salió y ese negocio funciona solo, es empresario. No quiere decir que tenga 100 empleados. ¿Sí? Puede ser un empresario de 3 empleados. Y creo que viene por ahí, por creérsela, por cambiar de identidad. ¿Y vos qué soñás? Ya ni te digo para Argentina. ¿Qué soñás para las carnicerías o los carniceros de Latinoamérica? Bueno, este es el sueño de Rey Academy. Es valorizar el oficio y ponerlo a la altura de las grandes empresas del mundo. Que el supermercado no nos robe el oficio. Que las carnicerías puedan ser profesionales. No solamente en Argentina, que me encantaría que primero se cumpla en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Tenemos muchos seguidores de México, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Venezuela, de toda Latinoamérica, y queremos eso, queremos que todas las carnicerías de Latinoamérica sean profesionales, sean rentables, tengan procesos claros, equipos comprometidos. Por eso invitamos a todos a que nos sigan, a que compartan el contenido, porque no es un sueño solamente de vender cursos. El sueño es capacitar a todas las carnicerías de Latinoamérica con contenido gratuito, con estos podcasts, con reels
Y para el que quiere más intimidad y trabajar con nosotros, buenísimo, nosotros también queremos trabajar. Tremendo esto que compartís. Así que bueno, terminamos acá, la pasamos bárbaro. Esto fue Al Hueso Podcast. Los invitamos ahí a compartir, a dar me gusta, a comentar si tienen alguna pregunta y nos estaremos viendo en el próximo podcast. Abrazo grande.